porque nos concedes esta oportunidad de meditar tu palabra todos juntos. Señor, rogamos que hables a nuestro corazón. Rogamos, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, ser transformados, confrontados, Señor, y que, pues como iglesia, hagamos tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, Señor. Dirigiéndose a la parte final de esta epístola, hermanos, el apóstol ahora da indicaciones, no solamente, hermanos, para amonestar a la iglesia a estar preparados para lo que tiene que ver, hermanos, con la parucía, sino al comportamiento, hermanos, que toda iglesia debe tener o le debe caracterizar. Entonces son indicaciones directas, hermanos, del comportamiento. Son indicaciones para testimonio, para obra de una iglesia cristiana. Entonces recordemos, hermanos, que la razón por la cual se escribe la epístola, que en nuestras Biblias está, la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, hermanos, es para aclarar precisamente la incertidumbre doctrinal. Y bueno, aquí entendemos, hermanos, la necesidad que Pablo tiene de exhortar ahora, hermanos, a la iglesia a participar del testimonio cristiano. Ya quedaron disipadas las dudas. Ya sabemos, hermanos, que la venida de Cristo está pronta. Ya sabemos ahora, hermanos, que nuestra fe debe manifestarse. Pero ahora lo que sigue es que hasta que Cristo venga, la iglesia debe mantener una línea muy directa, hermanos, de guía por parte del Espíritu Santo. Entonces comienza diciendo en el versículo 12: os rogamos. Recordemos, hermanos, que Pablo estaba acompañado en su segundo viaje misionero. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten. Y lo primero que habla Pablo, hermanos, es tener en estima a quien dirige la iglesia. Entonces esto es muy interesante, hermanos, porque lo que podemos entender aquí, hermanos, a la luz de lo que está ocurriendo y de esta confusión, es que es muy probable que en el liderazgo de la iglesia de Tesalónica hubo hermanos fieles que predicaron fielmente, pero como la duda ya se había metido, hermanos, y la duda ya se había sembrado, no fue estimada la palabra y fue menospreciado el predicador, fue menospreciado el líder, fue menospreciado. Por eso Pablo, a ver, iglesia, Dios ha constituido la iglesia, Dios ha puesto hermanos que están en el liderazgo, y aunque tal vez digamos nos guste, no nos guste, hermanos, Pablo exhorta a la iglesia de una manera bien amorosa, porque no dice les ordeno. ¿Cómo lo dice? Os rogamos. Es una súplica. Esto debe tener la iglesia. Debe caracterizarle que seamos capaces de reconocer a los que trabajan. ¿Qué es esto? A los que tienen un ministerio, a los que realmente están haciendo algo para la obra y además nos presiden, nos guían y además nos amonestan. Entonces esto es bien interesante porque está hablando del trabajo de liderazgo de la iglesia. ¿Cuál es ese trabajo precisamente? Número uno, trabajar. Entonces la idea, hermanos, es precisamente todos los que tienen una ocupación en el ministerio, en algún ministerio de la iglesia. Y ahí, donde Pablo dice, merece el respeto, que les consideremos porque es un trabajo. Esto es bien interesante, hermanos. Hay muchos criterios de gente, ¿verdad? Yo lo he escuchado, yo soy pastor, hermanos, y Dios nos concede el llegar a las fechas de octubre. Para mí, hermanos, es cumplir 19 años en el ministerio. Y he escuchado a tanta gente decir, si es pastor y sirve a Dios, ¿por qué recibe dinero? Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo hacen por amor a Dios, lo hacen. Y hay una confusión tan grande, hermanos, porque nos falta leer la Biblia. Pablo dice de alguna forma muy interesante: merecen, hermanos, que se reconozca, que se admita el trabajo, que se admita el servicio, y además a los que presiden, a los que están al frente. Ahora súmele a esto a los que os amonestan. No es amolestan, es amonestación. ¿Y qué es esto, hermanos? Es una corrección.
Y esto se hace, hermanos, cuando estamos haciendo algo mal. La diferencia, hermanos, es cómo recibimos esa guía. Y algunos si nos molestamos. Pablo dice, si te están molestando, obviamente estamos hablando de una persona en el Señor, una persona que es capaz por el Espíritu Santo para hacerlo. Entonces tenemos, hermanos, nosotros, por el ruego del apóstol, que ser considerados a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Después dice, y que los tengáis en mucha estima y amor, porque se lo merecen, no, por causa de su obra, porque están haciendo algo que yo no. Así de sencillo. Porque están haciendo algo que yo no estoy haciendo, y eso es lo que Dios dice. Tiene que haber esa estima, tiene que haber ese reconocimiento. Pablo es el que está dando la indicación, hermanos. El Espíritu Santo está hablando a través del apóstol. Y además, súmele a esto, dice, tened paz entre vosotros. Que esta indicación procure en sus corazones paz. Note cómo no les está preguntando, les está diciendo a manera de ruego. Ahora dice algo más. También, hermanos, rogamos, hermanos, y viene la actividad que toda iglesia debe tener. Pero nos da una lista, hermanos, de gente en la iglesia. Habla de ociosos, habla de gente de poco ánimo y habla de los débiles. Tres tipos de personas que están en la iglesia. Pablo no les dijo, sálganse al mundo y hagan este trabajo. Está hablando, hermanos, del trabajo en la iglesia. ¿Y sabe cuál es la dificultad? Que estos tres temperamentos distintos, hermanos, están en la iglesia. Existen los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que no están haciendo nada. Un ocioso es aquel que tiene tiempo de observar y criticar, porque no está haciendo las cosas. Recordemos, hermanos, que el único que no se equivoca es el que no hace nada. De ahí en fuera, hermanos, no existe iglesia perfecta, no existe pastor perfecto, no existe diácono perfecto, no existe ministro perfecto. Así que si usted y yo esperamos encontrarnos eso, hermanos, ¿qué es eso? No lo va a encontrar jamás aquí en la tierra. No existe. Entonces, aquí es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque esta persona por la cual Pablo dice amonestar, ¿sí se fijan? Entonces, sí, hermano, yo no sé cuál sea su parte en la iglesia cristiana bautista de Salamanca. Pero si no estamos haciendo nada, Pablo dice necesitamos ponernos a hacer algo. Porque estamos perdiendo el tiempo y estamos observando mucho. Y al hacer eso, hermanos, nuestras palabras a veces no son las prudentes. Recordemos, hermanos, que Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Así que tenemos que tener cuidado. Dice, tenemos que amonestar a los ociosos. Después, alentar, dar palabras de ánimo a los de poco ánimo. Hay hermanos entre la iglesia, o en la iglesia hay hermanos que, hermano, les falta madurar, nos falta crecer. No que no tengamos problemas, es que el hermano, la hermana es bien chillón, eso no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando, hermanos, de aquellos que no tienen la fortaleza de seguir adelante, de participar de lo que implica ser una iglesia. Estamos hablando, hermanos, de tener desaliento por cualquier cosa. Un ocioso, fíjese bien, junto a uno de poco ánimo, ¿qué creo que va a pasar? Porque el ocioso va a llegar y dice, ya viste, esto está mal. Y el de poco ánimo va a decir, cierto, la iglesia está mal, y ya se fueron los dos. Pablo dice, ten cuidado. Nuevamente retomamos, ¿a quién oímos? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Está aquí en la escritura. Después dice que sostengáis a los débiles. Hay hermanos que están dando pasos, que están creciendo, que están aprendiendo. Ahora, nuevamente, ponga estos tres puntos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pablo dice, tenemos que hacer. Así que, hermanos, quiera Dios que nosotros seamos los que recibimos el ruego para hacer algo de bendición por estas tres personas en la iglesia y no seamos parte ni de los ociosos, ni de los de poco ánimo, ni de los débiles. Entonces Pablo habla nuevamente al liderazgo diciendo, sean pacientes con todos. Tenemos que tener paciencia. Hermanos, tener paciencia no significa aguántalos, porque necesitan ser confrontados, hermanos. La paciencia radica, hermanos, en tener precisamente la fe
de que llegará el momento en que esa madurez llegue a la vida. Y entonces estas personas dejen de ser el ocioso que se queja, dejen de ser el de poco ánimo que no tiene esfuerzos para nada, y dejen de ser el débil que todo es pecado. Aquí entra lo que es la madurez. Y Pablo precisamente apela a la paciencia para que pueda existir esa transformación. Y después dice, hermanos, ya habla de un comportamiento directo, de nuestras relaciones interpersonales. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. No es de que tú me haces, yo te hago. No me hiciste, yo no te hago. O sea, no se trata de eso. La regla de oro en los labios de Jesucristo, ¿se acuerdan cuál es la regla de oro? Hacer a otros como quiero que me hagan a mí. Entonces la invitación de Jesús, hermanos, es un reto. Párate tú y ve, párate tú y hazlo. Hazlo tú, sirve tú precisamente. No esperes a que los demás hagan. Entonces esta iniciativa, hermanos, habla de cuidado, no pagar mal por mal. Tenemos que aprender eso. Y dice, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, ¿verdad? Entonces habla, hermanos, de justicia, habla precisamente, hermanos, de fortaleza, que dice lo contrario a lo de arriba, y después nos da una listita que comenzó con el versículo 15, que tiene que ver, hermanos, precisamente con esa santidad, con esa justicia. Nos dice, estar siempre gozosos. ¿Se da cuenta que arriba hablaba de los que no tienen ánimo? O una persona que tiene poco ánimo no va a demostrar gozo. No porque no tenga problemas, sino porque el gozo viene de la presencia del Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Entonces sí es importante, hermanos, que el cristiano manifieste gozo. Y el gozo no es que nos pongamos a reír todos juntos y caigamos a carcajadas. No. El gozo radica, hermanos, en encontrar en el Espíritu Santo razón para no entristecernos, razón para sonreír, razón para estar alegres, razón para reír. Hay gente, hermanos, que tiene días, semanas, que no se ríe. Ríase de usted mismo. Ríase porque, hermanos, Dios es bueno y nos da gozo. Y podemos, hermanos, tener gratitud en el corazón al recordar. Hace rato en la comida era pura risa, ¿verdad? Los niños dicen risa y risa, porque hay razones, hermanos, para tener gozo. De nosotros, ¿te acuerdas cuando? Yo no sé si ustedes lo notaron, ¿no? O sea, nosotros mismos somos la causa para regocijarnos y decir, Dios nos ha dado razones para reír. Después dice, hermanos, orar sin cesar. Ahora, este orar sin cesar no significa que me voy a poner a orar ahorita y hasta dentro de 15 días voy a dejar de orar. No. Este orar sin cesar significa tengan el hábito de la oración. Tengan una buena manera de vivir mediante la oración. Sea algo notorio en ustedes, algo natural, así como bostezar, como dormir es natural, también el orar. No les tengamos que decir, hermanos, póngase a orar, sino porque usted ya tiene ese hábito de decir, voy a orar, quiero orar, necesito orar, no solamente cuando haya problemas. Es lo contrario, orar cuando tenga problemas, no. Pablo dice siempre, sea tu naturaleza, sea algo que brota en ti de manera natural. Después, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Gratitud. Gratitud. Una persona, hermanos, que no está contenta con lo que Dios ha dado, jamás va a decir gracias. Una persona que no reconoce, hermanos, no va a decir gracias. Una persona que no reconoce jamás va a disculpar. Una persona, hermanos, que tiene un corazón duro, nunca va a admitir. Aquí Pablo dice, si algo tiene que ver con la voluntad de Dios, es reconocer que en todo necesitamos. Por eso decimos gracias. Necesitamos a Dios, necesitamos orar, necesitamos la Biblia, necesitamos a la iglesia. Así que tenemos que aprender a decir, Dios, gracias porque hay una Biblia en mis manos. Gracias a Dios porque has oído mi oración. Gracias a Dios por la familia de la fe. Gracias a Dios porque hoy pude comer. Gracias a Dios porque ha sido un buen día. Ahí es donde radica. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia es de Él, que nos da. No nos lo ganamos, hermanos. Él nos dejó vivir hoy. Si Él hubiera querido, hermanos, no abríamos los ojos hoy.
debe tener en su naturaleza gratitud para con Dios. Y viene algo que hemos llamado el sándwich, ¿se acuerdan? Hay una indicación o una referencia, luego hay un tema principal y luego nuevamente vuelve a meter otro material. Ahora, ¿cuál es la parte medular de todo esto? No apaguéis al Espíritu. Ahorita regresamos al 19. Después dice, no menospreciéis las profecías. Aquí, hermanos, hay dos indicativos. Número uno, las profecías están dirigiéndose Pablo a la escritura en tiempos de Pablo, en el Antiguo Testamento, y las cartas, por ejemplo, lo que está escribiendo. Dos, profecía, hermanos, también indica predicación. No tengan en poco jamás, en pocas palabras, la palabra de Dios. No menosprecien jamás la palabra de Dios. A veces nuestra Biblia, hermanos, no está menospreciada, nada más está empolvada, porque la desocupamos o la ocupamos cada domingo, ¿verdad? Que nos vamos. Y a veces hasta se nos olvida, aún el domingo, ¿verdad? Y decimos, gracias a Dios, porque allá en la mesa de mi hermano necesita hay Biblias, hermano. Nosotros, usted tiene su Biblia, ¿no? Su Biblia tiene su nombre. Generalmente es lo que hacemos, le ponemos nombre a nuestra Biblia, aunque estemos en casa, ¿verdad? Esta Biblia es mi Biblia. Y yo he visto gente, hermanos, que cómo sufre cuando se le pierde el celular, ¿verdad? Pero se me perdió la Biblia, ¿no? Me compro otra. Aunque también hay gente que sí sufre. O sea, yo sí soy de los que me duele en el camino, ¿verdad? No porque todas tengan apuntes, hermanos, sino porque uno tiene esa familiaridad con su Biblia, ¿verdad? Podemos usar otra, nos gusta, pero decimos, mi Biblia, ¿verdad? Versículo 21, examinando todo, reteniendo bueno, discernimiento, seamos capaces de distinguir, hermanos, hacia lo que está ocurriendo afuera y hacia lo que está en mi corazón. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo recto? Examinando todo. Y después dice el 22, absteneos de toda especie de mal. Estos van juntos, examinando todo, reteniendo bueno y absteneos de toda especie de mal. Eso se llama discernimiento. Y algunos, hermanos, es lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque hasta defendemos la parte mala de nosotros. Es que así soy. Es mi naturaleza, así siempre he sido. Yo le preguntaría entonces, ¿dónde está la transformación del Espíritu Santo en usted? Porque en Cristo, hermanos, somos nueva criatura. Pablo dice, ya no vivo yo, cuando escribe los Gálatas, vive Cristo en mí. Entonces, ¿cómo es posible que yo siga siendo igual ahora en Cristo? Ahora, si se fijan, hermanos, tenemos indicativos muy grandes, porque entre los pecados contra el Espíritu Santo, generalmente hablamos de contristar al Espíritu Santo, que es mencionado en Efesios, y aquí Pablo nos habla de el apagar el Espíritu Santo. Cuando habla de apagar, hermanos, Pablo hace referencia a un fuego que se puede apagar. No está diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder, sino que en esa libertad que nos ha dado, hermanos, del albedrío, nosotros podemos rechazar al Espíritu Santo. Y cualquiera que rechace al Espíritu Santo, hermanos, perdón, pero no es cristiano. Entonces aquí hay algo interesante, porque lo que nos está diciendo es, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿De qué manera entonces podemos apagar al Espíritu Santo, hermanos? Con pecado de omisión. Haz esto, haz oración, da gracias, sé honesto, sé gozoso, ora sin cesar. Pero cuando yo no lo hago, entonces aquí apagamos al Espíritu Santo. Cosa interesante que cuando usted va a Efesios 4:30, es lo contrario, hermanos. Cuando habla de hacer pecado, cuando haces pecado, Pablo es claro al decir, no contristéis. Así que mire cómo el pecado sí es gravoso. El pecado de transgresión contrista al Espíritu Santo, y el pecado de omisión apaga al Espíritu Santo. Y todos estamos propensos a eso. Y termina diciendo, hermanos, una oración. El mismo Dios de paz os santifique por completo, consume en santidad. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, eso es el todo de mí, el todo yo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos hallados, hermanos, en santidad cuando Cristo venga.
¿Por qué? Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que hace, hermanos, el llamado, el que hace la obra de nosotros es Dios. Así que si ya nos está dando indicaciones de cómo debe ser la actitud del creyente, hermanos, Pablo no está jugando. Pablo está diciendo, Dios va a recoger una iglesia que es capaz de mantener al Espíritu Santo con ese fuego, con esa alegría, no contristado, no apagado, sino que es capaz de comenzar, lo que dijo en el versículo 12, hasta terminar en el versículo 23 con la función. ¿Por qué? Porque hay un Dios fiel que dice y cumple. Hay un Dios fiel que promete y cumple. Por esa causa, hermanos, la iglesia debe manifestar fidelidad y santidad. Así que tenemos mucho por hacer, hermanos. No somos perfectos, es lo que estamos diciendo. Pero sí tenemos que ser sabios para reconocer, para admitir, hermanos, y para hacer la voluntad de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, ha sido una gran bendición estar estudiando esta epístola. Todavía nos falta una porción por la cual meditar, pero por la de hoy te damos las gracias. Señor, tú hablas a nuestro carácter, hablas a nuestro corazón de tal manera, Señor, que si algo debemos entender es que tu palabra debe prevalecer por encima de lo que pensamos, por encima de lo que decimos o de lo que tenemos, Señor, nosotros agarrados en nuestro corazón. Quebrántanos, Señor, pero al quebrantarnos te rogamos que también nos transformes y que hagamos tu voluntad, Señor. Gracias, porque Pablo lo deja en claro en la iglesia a Tesalónica. También lo deja en claro a Aurelio, a quien se llama, Señor. Lo necesitamos. Gracias por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.